¿Qué tal, hermanos y amigos? Les saluda a su amigo y servidor Fernando Ruiz. Soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante y es un honor dirigirme nuevamente a ustedes a través de estos medios. Hoy es un día especial, el día de la resurrección o día de Pascua, como acostumbramos a decir, para toda la cristiandad. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto es tema, de cierta manera, tema obligado a hablar acerca de este portento que ha traído para nosotros los que creemos en el Señor, la vida eterna y por supuesto todas las bendiciones que vinieron con su resurrección. Hoy quiero compartir en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículos 38 al 40. Quiero compartir este pasaje que algunos probablemente han escuchado o han leído, pero ahora desde el contexto de la resurrección. He titulado este mensaje La señal de Jonás. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Si usted tiene una Biblia a su alcance, por favor tome la Biblia y lea conmigo en esta versión. La versión que yo voy a utilizar es la Nueva Versión Internacional. Y la estoy usando porque las palabras, algunas de las palabras que están allí, me gustaría tomarlas para recalcar algunos puntos de este mensaje. Mateo 12, 38 al 40 dice de esta manera: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera, cheque estas palabras, dice, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Hace unos días leí algo que me hizo reír. Leí algo que parece ser que es un comentario gracioso. Bueno, en estos días hemos estado escuchando tantas cosas que la gente pone, probablemente por causa de que muchos están utilizando la media para poder comunicarse. Y hay algo que leí que me hizo gracia. Decía la historia que un niño le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué mi papá es muy feo? Y la mamá le dice: bueno, hijito, es que conocí a tu padre en un tiempo de una pandemia global, que se le hablaban del coronavirus, y bueno, todos tenían que usar máscaras y era un poco complicado la cosa, mirarnos a la cara, en fin. Me hizo reír porque hay quienes dicen que los niños que se engendren en esta cuarentena se les va a llamar corona boomers y cosas así hemos estado empezando a escuchar. Y es que cada generación, hablando acerca de generaciones, tiene sus propias particularidades. Algunos han dicho que cada generación tiene su propio espíritu. Oímos hablar de la generación del 49, los 49ers, como una generación de aventureros debido al descubrimiento de oro en California. Gente venía de la costa este, viajaba hasta California y se embarcaban en esta tarea ardua de buscar oro. Estaban queriendo probar suerte en esta jornada que hacían para California. Se habla del espíritu, por ejemplo, de amor y paz de los 60s y sabemos, ¿verdad?, con toda esta apertura de amor, paz y el desenfreno que vino con el uso de las drogas, en fin, y la inmoralidad, por supuesto. La generación del rock and roll con su mensaje de rebeldía hacia toda figura de autoridad, la generación de la música disco con su promoción a la sensualidad, en fin, ¿no? Si alguien pregunta por qué estoy utilizando, ¿verdad?, estos ejemplos, estoy utilizando la música como un elemento cultural que muestra cómo cada generación tiene sus propios ritmos y también tiene sus propias énfasis, ¿verdad?, valores, principios o antiprincipios. La generación del heavy metal, por ejemplo, que es la generación que me tocó vivir a mí, es un mensaje oscuro, ¿verdad?, de espiritualismo enfocado hacia lo malo, hacia el satanismo y bueno, en fin, todo esto oscuro. La generación del breakdance, que dio origen
a este fenómeno de los cholos y que después derivó en hip hop y su promoción a la violencia pandilleril y también hacia el énfasis de lo sensual. En la generación de la música alternativa, por ejemplo, con esta expresión de falta de entusiasmo que nosotros mirábamos casi con una actitud depresiva, en fin. Últimamente estamos oyendo hablar más bien de los milenios y con toda esta énfasis que tienen en lo ecológico, encontramos, ¿verdad?, esta generación que cuida mucho lo que come, son más estéticos, en fin, hay tanto que pudiéramos decir, pero eso muestra que, en fin, cada generación presenta sus particularidades. Tristemente, algunas de estas generaciones a las que me he referido eran particularidades inspiradas por el príncipe de este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 2, diciéndonos de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y el apóstol Juan, ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. En el pasaje que leímos al inicio de esta prédica, de esta charla, Jesús está hablando del espíritu de la generación que le tocó vivir, las particularidades de la gente del tiempo de Jesús. Y Él nombra a esta generación como una generación malvada y adúltera. Es lo que dice textualmente la Biblia. Lo de generación malvada quedó demostrado en la crucifixión del Hijo de Dios. Una generación que tomó a un inocente y una generación que, habiendo sido testigos de los milagros y los prodigios del Hijo de Dios, lo crucifica, ¿verdad?, dando testimonio de una generación que rechaza la visitación divina. Pero así que nosotros podemos comprenderlo de primera mano, lo de generación malvada, pero ¿cuáles son las características de una generación adúltera? Que es la otra palabra que Jesús usa para describir a la generación de su tiempo. ¿Y cuál es la respuesta divina a las demandas de esa clase de generación? Hablemos rápidamente de las características de una generación adúltera. Esta generación, la generación en la que le tocó vivir a Jesús y desarrollar su ministerio, era una generación adúltera porque podemos nosotros mirar en las palabras de estos hombres que demandaban de Jesús señal, esta énfasis en lo excitante a los sentidos, en lo novedoso. Lo dicen de esta manera: maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y Jesús les contesta con las palabras que acabamos de mencionar. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Básicamente lo que estaban intentando decirle a Jesús era: impresióname y me quedo contigo. Llama mi atención, haz algo portentoso, algo fuera de lo común para aceptar el mensaje que tú traes. Eso es tan similar a esta actitud que tanta gente tiene en la búsqueda de lo nuevo, de lo excitante, de lo que toca los sentidos, de lo sensual, de esta búsqueda de satisfacción y de esta negativa a mantenerse en una relación donde no exista, ¿verdad?, emoción. Mi esposo, me han dicho tristemente algunas mujeres cuando estamos en consejería, es tan aburrido, mi líder no predica bien, mi pastor, ¿verdad?, mi iglesia es muy tradicional, o en fin, hay como una necesidad de que nuestros sentidos sean exacerbados, y esto es lo que, por lo menos traducido en lenguaje actual, era lo que pedía la generación que le tocó entrar en contacto con el ministerio de Jesús. Otra característica de una generación adúltera es la falta de compromiso a largo plazo. Nosotros miramos
relaciones de corto tiempo. En los tiempos de Jesús había, sobre todo en la cultura romana, había una promoción de la separación familiar. Los índices de desintegración familiar eran altísimos, la cantidad de huérfanos era increíblemente alto bajo el Imperio Romano. De hecho, los historiadores dicen que la razón por la caída de este tremendo imperio tan poderoso fue exactamente la degradación moral y la desintegración familiar como características claras de la debacle de Roma y ese imperio. Así que relaciones de corto tiempo. Nosotros encontramos hoy en día gente que tampoco puede mantener relaciones de largo tiempo. Saltan de trabajo en trabajo buscando esa labor, esa actividad que les mantenga emocionados. Me llama la atención como muchos buscan, como dijo alguien por ahí, impactar al mundo. Y cuando uno les dice, ¿cómo te va en el trabajo? Dice, más o menos. Ya me voy a salir. Y uno dice, ¿pero por qué? Mucho problema. En el afán de buscar, ¿verdad?, lo novedoso, lo que exacerbe los sentidos, se nos olvida que algunas cosas son simplemente rutinarias y otras cosas demandan esfuerzo, arduo esfuerzo de parte nuestra. Gente que se involucra en el ministerio, por ejemplo, hablando en el contexto de la iglesia, responden a veces más por emoción que por llamado, por convicción. Y cuando las exigencias vienen, cuando las demandas del ministerio vienen, ellos simplemente se van. Hemos dicho que últimamente hemos sido testigos de una especie como de glamour que rodea el ministerio. Los pastores y los líderes cristianos de repente se proyectan más como conferencistas y la gente cae en este engaño que las luces y las cámaras provocan. En fin, gente que se involucra, que se hace parte de un proyecto. A veces solamente asistes a la tercera o cuarta reunión y cuando simplemente pierden la emoción, se van, se alejan. Y yo, trabajando y aconsejando a algunos de los líderes que están involucrados en el ministerio, les he advertido, no se desanimen, no se sientan mal si ustedes ven cuando inician algo a la gente acercándose ahí para querer participar, y después de la tercera o cuarta reunión, cuando ya se están haciendo las cosas, mirar que gente simplemente va a irse. No se desanimen ni sientan que han fracasado. Es parte del espíritu de la generación que nos ha tocado vivir. Otra característica de una generación ambivalente o infiel es tener el corazón dividido. Siempre comparando lo que otros hacen, siempre comparando lo que otros tienen. Hay algo así como la frase que hemos escuchado de manera común para referirse a esta actitud, siempre pensando que el césped está más verde en el terreno o en la casa de enfrente que en el nuestro. El espíritu de adulterio, hermanos y amigos, opera cuando no somos fieles a nuestros amigos o a nuestro cónyuge o a nuestra iglesia o a nuestros líderes. Así que cuidado con lo que ves o con lo que escuchas en las redes. Hay tanto tiempo disponible ahora con esta situación que estamos viviendo, que la gente está oyendo indiscriminadamente y están corriendo a escuchar las cosas a veces más estrambóticas, más a veces bizarras, con tal de tener algo que contar o que decir. En fin, estamos ahora en plena era de la informática, recibiendo exceso de información, creo yo, e información indiscriminada de todos los ángulos y de todos los ámbitos. Y eso muchas veces, en lugar de traer formación, porque la información se entiende que debe de provocar en nosotros formación, trae confusión en los corazones y en las mentes. Así que cuidado con lo que usted consume en las redes. ¿Cuál es la esperanza para una generación tan ambivalente, para una generación infiel, según los términos de Jesús? Jesús ahí en el versículo 39 le contesta de esta manera: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no
se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así, dijo Jesús, como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Quiero enfatizar esta última parte de este mensaje porque estamos hablando de la resurrección de Jesús. Estamos hablando de lo que nos ha dado a nosotros la libertad no solo del pecado, sino de la muerte, según el testimonio de las Escrituras. El apóstol Pablo decía que si la resurrección no ocurrió, vana es nuestra fe. Seríamos los más miserables de los mortales, pero por causa de la resurrección, la Biblia testifica que no solo tenemos vida eterna, pero tenemos vida plena y bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es entonces lo que podemos aprender de la señal de Jonás? ¿Qué nos enseña Jonás? Para algunos que no están tan familiarizados con la historia, quiero ponerles en contexto que Jonás fue un profeta llamado por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad que era capital del imperio de su tiempo. Algo así como venir ir más bien a predicar allí a Washington D.C. o a Pekín, si fuera verdad el imperio asiático, esta tremenda potencia económica, o a París, si fuera Francia, en fin. Jonás fue comandado por Dios. Le fue encomendada la tarea de llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive, la capital del imperio asirio. Y lejos de obedecer el mandato divino, la Biblia testifica que Jonás se embarca en un viaje en dirección contraria a Nínive, y se va en dirección de Tarsis. La Biblia dice que específicamente él se dirige a una ciudad, un puerto llamado Jope, y en el trayecto dice la Biblia que es sorprendida la embarcación donde viajaba Jonás con una tremenda tormenta que amenazaba hacer naufragar el barco donde Jonás iba. La Biblia testifica que la tripulación clama a sus dioses, los dioses que cada uno de ellos profesaba tener o servir, y Jonás, al darse cuenta de la situación tan grave en que se encontraban, da testimonio de que él era un hombre, un profeta, dice, un hombre temeroso de Dios, según las palabras que Jonás usa, y que la razón por la que estaban a punto de naufragar era porque él había desobedecido un mandato de ir y compartir la palabra, esta palabra de arrepentimiento a Nínive. La Biblia dice y testifica que toman a Jonás y lo lanzan al mar para tratar de aplacar en el entendimiento de ellos la ira del Dios Todopoderoso. Y la Biblia también testifica que Jonás es atrapado por un pez, es tragado por un pez, y después de estar 3 días y 3 noches, que es la referencia que Jesús usa, allí en el vientre del pez, la Biblia dice que el pez lo arroja a las costas de Nínive para poder completar su tarea. Así que es en el contexto de la historia de este profeta que Jesús utiliza esta historia para hablar acerca de su resurrección. Y así que hay algo poderoso en la señal de Jonás que Jesús está enseñándonos. Hoy podemos tomar la señal de Jonás o la señal del profeta Jonás como algo que Dios nos está diciendo a nosotros, la generación de este tiempo. ¿Qué nos enseña entonces la señal de Jonás? ¿O qué nos enseña la señal del profeta Jonás? La primera cosa que yo logro mirar es que la primera enseñanza que yo puedo tomar de la vida de Jonás o de la señal de Jonás es que el aislamiento nos permite valorar lo que teníamos. Parece ser que a veces la cotidianidad, el hecho de tener las cosas a la mano, de darlas por sentado, porque así ocurre todos los días, nos quita el poder apreciar y valorar las cosas que verdaderamente importan. Parece ser que solo cuando hemos perdido aquello a lo cual estábamos acostumbrados le damos el valor correcto. ¿Cuántas veces hombres llorando han compartido conmigo la tragedia de haber perdido su familia, la relación con su esposa, y en ese momento ellos testifican o se dan cuenta que ellos tuvieron una buena mujer, pero que no supieron valorar la familia y la mujer que Dios les había dado?
Y así que parece ser que cuando nos quedamos solos, cuando estamos como en esta cuarentena, en casa, sintiendo el peso de la pérdida de todas las cosas a las que estábamos acostumbrados, o por lo menos en gran parte, mucho de lo que estábamos acostumbrados, empezamos a darnos cuenta de lo importante que eran algunas de estas cosas. La otra verdad o enseñanza que podemos tomar de la señal de Jonás es que tenemos que quedarnos hasta que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Hay algo poderoso en este asunto de la perseverancia, de estar allí en un lugar, en el lugar donde Dios nos asignó o nos dejó, hasta que se complete el proceso divino en nuestra vida. Quiero decirte que Dios está forjando algo en ti, que solo la quietud en estos días podrá afinar, podrá completar. Parece ser que en nuestro apuro, en nuestro correr de todos los días, nos olvidamos de que hay propósitos que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Y el quedarnos quietos muchas veces nos permite que ese propósito se cumpla. Se cuenta acerca de un hombre a quien Dios manda mover una roca enorme, según esta ilustración, y Dios le dice, ¿ves aquella montaña? En esa montaña hay una roca enorme que tú tienes que empujar, así que ve y hazlo. El hombre se lanza a cumplir el mandato divino e intenta mover, dice la ilustración, esta roca enorme, pero muy a su pesar se da cuenta que es tan difícil que no logra moverlo un ápice. La historia cuenta que el hombre vuelve a ir al siguiente día y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar, y así consecutivamente el hombre intentó mover la roca y no pudo mover la roca pero ni un milímetro. Y después de haberlo intentado muchas veces regresa a Dios y le dice: Señor, he fracasado con la encomienda que me diste, no he podido subir esa roca que me has pedido que suba por la colina. Y Dios le contesta y le dice: yo nunca te pedí que subieras la roca a la colina, el mandato que yo te di fue que fueras y lo intentaras mover. Ahora no lo ibas a poder mover, pero yo estoy completando en ti algo que de otra manera no pudiera ser logrado. Tú no eres el mismo que el día que comenzaste. Estás más fuerte, tienes mayor condición. La enseñanza de esta ilustración muestra que hay cosas que Dios está forjando en ti, y que solo el hecho de quedarte en ese lugar donde Dios te puso podrá lograr el milagro de traer el fruto divino en medio de ese proceso. ¿Qué nos enseña la señal de Jonás adicionalmente? La tercera cosa que yo logro deducir de la señal de Jonás es: nunca ignores las demandas de Dios. Jonás quiso ignorar la voz de Dios, quiso correr de Dios, pero uno no puede correr de su destino divino. Uno no puede correr de la asignación profética a la que Dios nos ha determinado. Yo quise vivir mi vida lejos de Dios y fue imposible correr de la voz de Dios que de alguna manera escuché cuando fui llamado a responder a la demanda de este Dios que pedía de mí mi servicio, mi vida. Yo me quiero dirigir a ti que probablemente has hecho caso omiso de los llamados divinos. Tal vez en el transcurso de lo diario, del diario vivir, en la lucha cotidiana, te has olvidado de que Dios tiene una asignación para ti. Tiene una tarea específica, una misión que tú tienes que cumplir en esta vida, y parece ser que a veces la quietud, el hecho de estar ahora en cuarentena, de estar ahora en casa, de tener que quedarnos quietos, nos hace sensibles a la voz de Dios que nos recuerda que tenemos una asignación pendiente. Así que lo que nos enseña Jonás es que no podemos ignorar las demandas de Dios. Tarde o temprano Dios nos alcanzará. Tarde o temprano las circunstancias de la vida nos llevarán a ese punto en que tendremos que responder a la demanda divina de la obediencia.
Así que nunca ignores las demandas de Dios. ¿Qué más nos enseña la señal de Jonás? La señal de Jonás nos enseña que el aislamiento nos permite reflexionar en las cosas que de verdad valen en la vida. Como decía hace un momento, parece ser que el hecho de estar solos nos permite darle a las cosas la dimensión y el valor que verdaderamente tienen. Punto último al que quiero referirme en cuanto a la enseñanza de Jonás. ¿Qué nos enseña? Por último, la señal de Jonás. Nos enseña que tenemos la oportunidad de resurgir aún cuando las circunstancias parecen imposibles. De la misma manera que parecía imposible la resurrección de Jesús. De la misma manera cuando todos los demonios del infierno y toda la gente de su tiempo pensaban que el Hijo de Dios había sido solamente un proyecto inconcluso, cuando los demonios pensaban que habían tomado ya la victoria sobre el Hijo de Dios, que lo habían derrotado, lo que parecía imposible, resucitar de entre los muertos, se hizo posible. Y junto con ese portento, Dios nos dice a través de su resurrección que todavía tenemos la oportunidad de poder resurgir cuando este tiempo se cumpla. Estamos en un tiempo de cuarentena. Estamos siendo orillados a un tiempo de reflexión. Y yo estoy diciendo en el nombre de Jesús que tú tendrás la oportunidad de salir de este tiempo con un entendimiento renovado en relación con los propósitos de Dios. Que cuando este tiempo termine tendrás la oportunidad de ir hacia Dios y responder a su demanda, de poder decirle al Señor: ahora entiendo, tú permitiste que esta situación pasara en mi hogar, en mi familia, alrededor de nosotros, como un llamado tuyo. Y aunque tal vez como Jonás quisiste huir de Dios, Dios te está dando la oportunidad, allí en la quietud de tu hogar, ahí en la soledad de ese lugar donde tú te encuentras, ahí ahora que se ha quitado probablemente las actividades a las que normalmente estabas acostumbrados, se presenta la oportunidad de escuchar claramente la voz de Dios. Yo me atrevo a decir que en este momento el Señor se dirige a ti y te dice: hace tiempo te di una encomienda, hace tiempo te he llamado y he estado insistiendo a través de los testimonios de otros, de las circunstancias que te rodean, he estado insistiendo para que respondas a mi voz. Y has ignorado mi voz y ahora la situación ha sido tal que te he llevado a ese punto de quietud y tal vez de soledad para que puedas escuchar claramente que yo tengo un plan para ti. Quiero decirte a ti, amigo o amiga que nos escuchas ahora en la situación en que te encuentras, podrá ser difícil y podrá ser muy dura la situación que estás enfrentando, pero quiero decirte de parte del Señor que hoy el Señor se acerca a ti y te dice a través de la señal del profeta Jonás: yo puedo hacer que tú resurjas, que tú resucites, que de la misma manera que yo salí de la tumba oscura, también tú saldrás a novedad de vida, con un nuevo entendimiento, con un nuevo propósito, con una nueva alegría, con un nuevo gozo en tu corazón, con nuevos sueños, con nuevas metas. Cuando todo esto pase, tendrás la oportunidad de, al igual que Jonás, de retomar el llamado que te he asignado para que tú cumplas en esta vida. El Señor te dice: tienes una misión que cumplir. El Señor te dice: hay un llamado que ha sido constante para ti. Hoy me acerco nuevamente a tu vida y te digo, hoy te asigno para que cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Yo, el Señor, he puesto una misión sobre tu corazón y sobre tus hombros y es tiempo que lo cumplas. Déjame orar por ti. Algunos de ustedes están escuchando estas palabras y sienten que Dios les está hablando. Me dirijo a ti que estás retomando este llamado que dejaste hace un tiempo, que pasó el tiempo, te embarcaste en tantas otras cosas y te olvidaste del llamado de Dios. Pero hoy quiero orar para aquellos que se apartaron de la senda, para aquellos que, al igual que Jonás, quisieron huir de la voz de Dios, huir de su propósito.
y ahora en este momento sienten el llamado divino que les dice: no he terminado contigo, hoy te haré resurgir de esa vida que has llevado hasta ahora y retomarás el propósito por el cual fuiste creado. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo oro por cada persona que en esta noche, o que en esta tarde, o en este día se conecta con nosotros. Padre, oro específicamente para que tú le visites de una manera poderosa. Oro por aquellos, Señor, que se apartaron de ti, que, Señor, habiendo escuchado tu voz y habiendo respondido, Señor, al principio corriendo hacia ti, después, Señor, perdieron la visión y se alejaron de su propósito, el propósito que tú les asignaste. Oro por aquellos, Señor, que han estado escuchando una y otra vez tu llamado y que han cerrado sus oídos para responder, pero que en este momento sienten, Señor, que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de poder decirte sí a ti. Señor, pido que sus corazones sean convictados. Pido, Espíritu Santo, que hagas una obra de resurrección en sus vidas. Que aquello que ha muerto, la esperanza, los sueños, la alegría, el gozo por vivir, resurge en ti, Señor, ahora de una manera renovada. Pido, Señor, que así como Jonás, así como tú saliste de la tumba hacia, Señor, una vida gloriosa, Señor, mis hermanos y amigos, aquellos que se alejaron de ti y aquellos que no te conocen, resurjan también, Señor, hacia una vida nueva, una vida gloriosa en ti. Hoy, Señor, bendigo a cada persona, Padre, que hace esta oración conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Así oramos y así será, Padre. Amén y amén. Es un placer y un gozo orar por ustedes, compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante. Es un gozo haber compartido la palabra con ustedes. Gracias por escuchar, gracias por mirar. Bendiciones.